Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú. Liliana Rojas Suárez, directora de la Iniciativa Latinoamericana del Center for Global Development. Y comenta y conduce Raúl Otero, Past President de IPAE. Creo que efectivamente el Perú, un solo Perú, no hay cuerdas separadas. Creo que los diversos temas que se van a tocar en esta conferencia que Drao ha precisado en extenso, demuestran que son diversas las cuerdas. Y creo que, sin embargo, hay una cuerda fundamental para la cual o sin la cual el desarrollo, el combatir la pobreza y lograr el bienestar es imposible. Esa cuerda imprescindible es el crecimiento económico. Por eso es que el crecimiento económico ocupa, creo, la primera sesión de la CADE. Y para tratar el tema me acompañan dos destacados economistas que ya han sido presentados. Tanto Julio como Liliana tendrán 10 minutos para hacer una presentación y después tendremos un tiempo para hacer comentarios. Tenemos delante de nosotros un ominoso reloj que está contando los segundos, así que procuraremos cumplir con él. Entonces, te invitaría a Julio, por favor. Con gusto. Buenas tardes, es un placer estar acá. Como bien mencionó Raúl, Drao me pidió que recordara la importancia del crecimiento y la estabilidad macro, y es lo que pretendo hacer ahora brevemente. Y creo que es pertinente, porque muchas veces se olvida el costo que nos ha significado el no manejarnos bien económicamente. Y no tengo cómo pasar la lámina, si alguien me la pasa, pues no. Bueno, gracias. Realmente lo que hemos experimentado nosotros es una situación bastante rara. Hemos tenido 30 años sin crecimiento. 31 años, uno quiere ser exacto. Recién en 2006 recuperamos el ingreso per cápita en 1975. Y fueron en gran medida, o sobre todo, malas políticas económicas, malas políticas macroeconómicas. Países que tienen problemas estructurales no crecen, pero hundirse es malas políticas económicas, a no ser que haya una guerra civil o una catástrofe natural. Problemas estructurales podemos tener Italia, que no crece desde 2001, pero nuestra situación se parece más a la que ha experimentado Grecia. Grecia tendría que crecer más de 33% para recuperar el ingreso per cápita que tenía en 2007. Venezuela ha caído más de 40%, probablemente va a pasar más de 20 años para que recupere el nivel que tenía hace 4 años. Lo interesante es que sí hemos comenzado a recuperar el crecimiento desde el 92. Las reformas de primera generación que se emprendieron en los 90 nos han ayudado hasta ahora a sostener el crecimiento. Falta mucho más y lo comentaré luego, pero hemos crecido 133% en términos per cápita desde 1992, que es una performance bastante atractiva. Si vemos las décadas anteriores, desde que hay cuentas nacionales, podemos ver que de este siglo hemos crecido 4%, y estoy incluyendo este crecimiento de 2000, esta ralentización del crecimiento que ha habido en los últimos años. Hemos crecido más que en los 50, más que en los 60, en términos per cápita. En términos globales sí crecimos casi igual en los 50, 60, por la población crecía casi 3%, ahora crece un poco más de 1%. Esto ha tenido consecuencias graves. Hemos tenido realmente que por el empobrecimiento que tuvimos, la población ha sufrido enormemente, la calidad de los servicios públicos se vio afectada. La jornada escolar tuvo que reducirse para tener 2 turnos, para poder absorber a la cantidad de alumnos que estaban apareciendo buscando nuevamente educación. Los turnos de los médicos, maestros se redujeron, de los policías porque no había recursos fiscales. Y las consecuencias todavía las vivimos.
y hemos tenido también una hiperinflación, una inflación que ha sido de las más altas, una inflación que además determina que los precios relativos eran afectados. Un exportador podía ganar tal vez un año mucho, pero el año siguiente podía quebrar porque el dólar quedaba completamente rezagado. Y en inestabilidad era casi imposible crecer. No es sorprender que América Latina en general, que ha tenido este desmanejo macroeconómico, haya crecido menos que Asia. Ha crecido menos que Asia porque sencillamente las políticas macro fueron claramente un desastre. Y realmente recién ahora estamos teniendo una situación relativamente positiva. La inflación que hemos tenido este comienzo de este siglo, desde 2001, es la más baja de los últimos 80 años. En la década anterior más baja era la de los 50 con 7%, la de los 60 con 9%. Incluso en los 40 y los 20 superamos esta tasa de inflación. Ahora, esta mayor estabilidad macro nos ha permitido crecer y hemos crecido ciertamente beneficiados por los precios de las materias primas, pero quisiera señalar que de acuerdo al Fondo Monetario, ha habido 7 países en Sudamérica que se beneficiaron más que nosotros de los altos precios de las exportaciones. O sea, 7 países tuvieron un beneficio mayor de los 10 países de Sudamérica. Y aún así, en los momentos buenos crecimos más. En los momentos malos también crecimos más. Hemos sido el país que más ha crecido de México y de Sudamérica. Nuestro Producto Bruto Interno desde 2000 ha crecido 126%, que es casi 4 veces lo que han crecido los países desarrollados. Incluso, como comenté antes, ha habido países desarrollados como Italia que no han crecido, como Grecia que ha retrocedido, etc. Ahora, esto no se debe perder y muchas veces nos olvidamos de estas lecciones. Un economista Dornbusch, muy conocido y que quería mucho al país, decía que usualmente toma tiempo para que se noten los efectos negativos de las políticas malas. Pero una vez que se producen, los resultados negativos aparecen más rápido de lo que uno aparece. Y estamos viendo, no solo en Perú, sino en varios países, no quiero referirme tanto a Perú, cómo realmente se debilita a veces el consenso que antes había con respecto a políticas macroeconómicas sensatas. Hemos visto en países vecinos cómo el Ministerio de Hacienda ha perdido poder, incluso ha renunciado el ministro de Hacienda recientemente en un país del sur por conflictos con la presidenta en cuanto a inversión privada. Hemos visto incluso con un gobierno de centro derecha en un país del sur cómo se introdujo topes a la tasa de interés con oposición del Banco Central y el ministro de Hacienda. Y muchas veces se olvida que medidas que pueden parecer inocuas individualmente, cuando comienza a acumularse, pueden tener un efecto negativo en la performance. Ahora, este crecimiento nos ha permitido reducir fuertemente la pobreza. Hemos reducido la pobreza en casi 33 puntos porcentuales, del 58,7 al 25,8, en un periodo tan corto como 8 años, de 2004 a 2012. Esa performance no la ha tenido China. China tiene un descenso mayor en 30 años, del 7,9. Por un periodo tan corto, este descenso es impresionante. Este descenso ha permitido que por fin tengamos un mercado doméstico importante, unas clases medias crecientes, como mencionó Julio Luque, que nos permite incluso tener como factor de impulso en el futuro cercano una ampliación de este mercado doméstico. Quiero hacer referencia a los recursos naturales. Si tenemos recursos naturales, realmente hay que beneficiarnos de ellos. Y estoy poniendo el caso de países sumamente ricos que dependen en gran medida de los recursos naturales. Australia, 26 años de crecimiento. Ni Australia ni Canadá cayeron el 2009. Fueron 2 países desarrollados que siguieron creciendo. Noruega es un país que es el más rico de los países desarrollados, que tiene más de 1 millón de habitantes, y sus recursos primarios pesan más en el producto que lo que pesa en el Perú. Obviamente estos países además tienen instituciones fuertes, como mencionó Drago Kisic. Sí, han tenido mejor educación, tienen buen gobierno,
de un servicio público eficiente sin el cual es imposible crecer, y muchas de las reformas de las que se va a hablar precisamente de este CADE. Siempre lo menciono porque no podemos tirar el niño con el agua sucia. Sí tenemos que aprovechar las oportunidades que tenemos en recursos naturales. Y hay países ricos que siguen dependiendo de los recursos naturales. Y he puesto simplemente para ilustrar la evolución de 3 países que en 1960 tenían un ingreso per cápita no tan distinto del peruano. El de España muy similar, el de Italia un poco más alto, el de Francia sí un poquito más alto. Y estos países crecieron entre 5 y más de 7%. Francia 5,6, Italia 5,7, España 7,4. Obviamente el escenario era más benigno, tuvieron el beneficio de la integración europea en el caso de Francia y de Italia. Teníamos que Estados Unidos era casi una aspiradora que absorbía importaciones en los 60s. Tal vez el escenario no sea igual en cuanto a comercio ahora, pero tenemos la ventaja de una tecnología que nos permite avanzar más. Y creo que hay que enfocarnos en eso con las reformas que faltan. La reforma de primera generación han dado sus frutos. Lo que nos falta es enfrentar esta tarea más difícil a la que hizo referencia en gran medida Drago, reforma del Poder Judicial, reforma del mercado laboral, etcétera, etcétera. Hay que recordar que a diferencia de estos países, ningún país de América Latina, excepto México, está integrado a los circuitos comerciales internacionales, a las cadenas de valor mundiales. Ni Brasil, ni Chile, ni Argentina. Incluso tenemos la desgracia que los 2 países más grandes de Sudamérica son 2 economías sumamente cerradas. Pero aún así creo que el potencial de crecimiento es grande. Actualmente nuestro potencial de crecimiento es 3,7, debajo de estos países. Pues me he excedido y me caeré para la respuesta. Gracias. Voy parando. Muchas gracias, Julio. Liliana, por favor. Muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación. A mí me han pedido que hable sobre el Perú en un contexto internacional. Entonces, mientras aprendo cómo funciona. Ok. Cuando en el extranjero se ve a Perú, normalmente no se le ve a Perú y solamente a Perú. Siempre se le compara con el resto de países emergentes, por razones lógicas, ¿no? O sea, los inversionistas, así como ustedes diversifican sus inversiones, los inversionistas internacionales también lo hacen, y lo hacen entre muchos países. En un par de gráficas que les voy a mostrar, tengo 21 países emergentes, y mi observación más importante es la gran dualidad que hay cuando se ve a Perú. Estos 21 países están calificados en un ranking de más fuertes a menos fuertes desde el punto de vista macroeconómico. Está el 2007 en el gráfico de la mano izquierda y una década después el 2017. ¿Por qué escojo el 2007? Porque fue el año antes de la crisis financiera global, no solo porque son 10 años, sino porque fue el año de la crisis financiera global, antes. Y en esos momentos, si alguien me preguntaba qué países iban a ser los más afectados por la crisis financiera, hubiera claramente dicho que eran los países que estaban al final de la lista. O sea, países como Estonia, Lituania, Bulgaria, Latvia, los países de Europa emergente. Y así fue. Si en ese tiempo veíamos dónde estaba Perú, ocupaba el 6º lugar dentro de los países emergentes como el más fuerte macroeconómicamente. ¿Y quién era el número 1? Chile. Pasamos 10 años y cuando lo vemos en términos de lo mismo, fortaleza macroeconómica, Perú continúa en el 6º lugar. Noten que Chile ha bajado en la escala. Pero luego, ¿qué tal si le agrego variables estructurales? Si a este indicador, vuelvo al 2017, si a este indicador que solo antes tenía variables macro, ahora le pongo variables estructurales. Allí Perú ya no se ve tan fuerte y Chile recupera fuertemente una posición mucho más alta. Está mejor que otros países, claramente, de América Latina, pero ciertamente ya no en el lugar tan fuerte. Entonces, esto es como una dualidad macroeconómica muy fuerte, pero desde el punto de vista de políticas estructurales pro crecimiento, falta mucho por hacer.
Y entre esas fuertes debilidades existen bastantes, pero destacan algunas, ¿no? Una de ellas es la bajísima tasa de ahorro sobre el producto que tiene el país. Eso, para un país que está tan sujeto a la volatilidad de flujos de capitales, de precios de commodities, el hecho que no tenga, perdón, me equivoqué, pasé muy rápido. El hecho que no tenga una fuente suficientemente fuerte de recursos internos que fondeen la falta de recursos externos en momentos malos, debilita las probabilidades de crecimiento. Otra que todos conocemos y que lo van a mencionar durante todo el CADE es sobre la productividad. Tanto es así que en unas proyecciones que ha hecho el Fondo sobre el crecimiento del país, la última barra del 2017 al 2022, se proyecta que el crecimiento potencial del país, potencial, no el actual, va a bajar significativamente y lo ve a más o menos a 3.75%, ni siquiera 4%. ¿A qué se debe mayormente esa disminución? A que la zona roja es la parte de la contribución de la productividad al crecimiento, es muy baja. ¿Por qué entonces? Algo más, es que cuando se hacen estas proyecciones, se asume que no va a haber otro boom de commodities, sino que están más o menos en los precios que están, y que hay reformas en los siguientes años, pero básicamente reformas de agilizar el aparato burocrático, pero no las reformas estructurales de fondo, tales como las laborales y la judicial. Que dicho sea paso, quizás en la cooperación podemos hablar por qué estas dos reformas van juntas, no es una o la otra. ¿Por qué esta urgencia en las reformas estructurales pro crecimiento? Porque la experiencia internacional, y otra vez me equivoco muy rápido al pasar las gráficas, la experiencia internacional muestra claramente que sin un crecimiento acelerado no se llega a cerrar la brecha con los países desarrollados. En este gráfico hay 3 países, Corea, Malasia y Chile. Y lo que está dibujado es cuán lejos está cada uno de estos países del ingreso per cápita, ajustado por poder de compra, del ingreso per cápita de los países desarrollados. Corea está en el 80% y Malasia y Chile están más del 50%. Cuando vemos a Perú, que es la línea roja, Perú en estos momentos está solamente al 27%. No llega a ser ni un tercio del ingreso per cápita ajustado por poder de compra de los países desarrollados. Peor aún, está por debajo del promedio de los países de América Latina de nivel de ingreso medio. Claro, Perú ha crecido. O sea, hubo las crisis de las que se ha estado mencionando. El Perú, la línea roja, disminuyó su crecimiento, luego se ha recuperado, pero el mundo también. Entonces, para crecer, se necesita crecer mucho en el país que cuando se comienza tan bajo. No es lo mismo crecer desde un ingreso per cápita de 50.000 que desde un ingreso per cápita de 20.000 que desde un ingreso per cápita de 6.000. Las tasas de crecimiento necesitan ser mayor. Estos gráficos, este y el siguiente, ya los he presentado anteriormente, pero es que hablan tanto. Y lo que dice es la siguiente pregunta. Bajo diferentes escenarios de crecimiento, ¿cuánto tiempo le tomaría a Perú llegar al crecimiento o al nivel per cápita de los países avanzados? Y bueno, la línea punteada roja es si Perú creciera 3%. Si Perú creciera 3%, no converge nunca. Nunca. Si Perú crece al 4%, le demoraría entre 60 y 70 años. Ni sus hijos y quizás ni sus nietos lo verían. Perú necesita altas tasas de crecimiento, altas. Si crece al 7%, puede cerrar la brecha en 26 años. Por supuesto, con un montón de supuestos analíticos y esas cosas, pero bastante cercano a la realidad, porque cuando lo comparamos con Chile, esta es la situación. En Chile, en el escenario de tasa de crecimiento de 4%, le tomaría 25 años. Y si pudiera crecer a 7%, le tomaría solamente 7 años converger. Finalmente, ¿por qué nos está importando tanto todo esto del crecimiento?
crecer, por tener los mismos niveles de ingreso de los países desarrollados. No, es mucho más que eso. Es porque resulta también que el crecimiento y el desarrollo van juntos. Y el desarrollo, me refiero al desarrollo social. Los niveles de acceso a servicios, los niveles de educación, los niveles de salud, en cualquier tipo de análisis estadístico, económico, econométrico que se haga, van exactamente juntos. Y claro, aquí simplemente tenemos 3 países, les había hablado de Corea, por eso está Corea, de Chile y de Perú, y hay un ranking que es el indicador de desarrollo social de Naciones Unidas, que eso es lo que mide, ¿no? Es cuánto socialmente está en una muestra de 180 países, en dónde está cada país. Y estos países que han llegado, como Corea del Sur, que están al 80% del ingreso de los países desarrollados, está en el lugar 13. Chile, que está acercándose, está en el puesto 31. Y Perú, en el 89, en el 50% más bajo, cerca de muchísimos países africanos en cuanto a niveles de desarrollo social. Entonces, cuando hablamos de crecimiento, no es simplemente, ok, una política por aquí, una política para allá. La verdad es que es un esquema integral de políticas que requiere un consenso muy grande para poder lograrlo. Ninguno de estos países que lograron hacer este nivel de crecimiento y llegar a acercarse al desarrollo, lo pudieron hacer sin esos consensos. Ninguno. El consenso se logró de diferentes maneras. Alguna forma en forma vertical, alguna forma en forma de negociación, pero hubo consenso para poder lograrlo. Y eso es lo que necesita en estos momentos Perú para seguir hacia las metas que se ha impuesto. Gracias. Muchas gracias, Liliana. Creo que se pone en clarísima evidencia que no podemos estar contentos con un 4%. En realidad lo que necesitamos es un crecimiento muchísimo mayor. Y el crecimiento tiene una el crecimiento requiere en su base la estabilidad económica. Y quisiera, antes de hacerle una pregunta a Julio, comentar un artículo de Roberto Usada del día de ayer, en el que un poco a lo Manrique nos dice que, a las coplas de Manrique nos dice que cualquier tiempo pasado fue mejor, ya que se refiere a la manera en la que superamos la crisis del 2008 y fue en función de haber tenido años de superávit fiscal que comparan obviamente desfavorablemente con los déficits actuales. El nivel de recaudación de impuestos también era superior. La deuda pública bajaba, hoy sube. Creo que inclusive nuestros targets de inflación no siempre los cumplimos. Dicho esto, que merecería un comentario tal vez coyuntural, también quisiera extenderlo hacia adelante y decir qué nubes ves tú, Julio, en adelante para mantener esa estabilidad económica que sustente el crecimiento acelerado. ¿Cuál es la estabilidad macroeconómica a la que tú te has referido? Me da la impresión que el Ministerio de Economía ha perdido peso en los últimos años, antes de este gobierno. Antes una opinión del Ministerio de Economía pesaba mucho más en la discusión del Congreso. No es que no se le escuche, sino antes me da la impresión que se escuchaba con más cuidado. Ahora tal vez los años de crecimiento haya cierta despreocupación con respecto a las consecuencias que pudieran tener acciones que individualmente no pesan tanto, por su conjunto puede ser una mochila pesada para la estabilidad macroeconómica futura, ¿no? Ahora, hacia adelante, yo creo que mencionó algo Julio Luque con respecto al gobierno anterior también.
Creo realmente que se dieron muchas medidas que también individualmente no afectaban mucho el crecimiento, porque sumadas sí se convirtió en una mochila pesada para esta carrera de emprender el crecimiento. El problema es que tener mucho cuidado con esta suma de acciones que cuando hay crecimiento alto parece que nada va a afectarlo y uno tiene que ser complaciente con estas medidas. Y repito esta frase de Dornbusch, políticas que parecen no tener efecto no lo tienen por mucho tiempo, pero después cuando lo tienen las consecuencias pueden producirse con mucha rapidez. Muchas gracias, lo cual dice que Perú, no más cuerdas separadas, también significa que todos tenemos que coadyuvar a ese mismo fin, ¿no? Todos los, en este caso, poder del Estado. Liliana, en cuanto a la experiencia, digamos, fuera, ¿no? Y los países que han tenido éxito, obviamente debe haber habido y ha habido alguna concentración en algunos sectores que son los que han empujado esa productividad. A la luz de eso, ¿cómo ves tú cuáles son los sectores que pueden empujar la productividad y por lo tanto el crecimiento? Creo que hemos hablado de diversificación, es un tema que es polémico. Hay quienes creen que los commodities deberían seguir siendo el impulso del crecimiento. Hay otros que creen que debe haber un esfuerzo deliberado de diversificación y últimamente en el otro extremo Iván Alonso titula un reciente artículo "La diversificación llega sola", es decir, no es una condición sino una consecuencia. ¿Cómo ves tú ese tema? Mira, la verdad es que países que han ido avanzando en la escala de desarrollo se han movido básicamente a través del impulso exportador. Y lo han hecho de muchas formas. Algunos, cuando han tenido la parte institucional bien hecha, han podido hacerlo bajo una o dos fuentes de exportación primaria. Pero la gran mayoría han diversificado exportaciones. Y ha habido programas específicos para diversificación de exportaciones. No lo que se llama picking winners, no señalando un sector X versus un sector Y, sino el asegurarse que las diferentes empresas de diferentes tamaños se unan en una misma cadena de valor. Entonces, no hay ningún incentivo más grande para una empresa exportadora que comenzar a traer institucionalidad hacia adentro, porque en el momento que exportan, y acaba de haber muchísimos exportadores, tienen que cumplir con un montón de requisitos internacionales, un montón de calidad de procesos de calidad de productos, un montón de requisitos que el mundo les pone, y al ponerlos, los tiene que ir trayendo hacia adentro. Entonces, desde ese punto de vista, y desde la experiencia internacional, la fuerza hacia la exportación es el camino a seguir. No hay mercado interno suficiente, ni lo va a haber en los próximos años suficiente para que sea el motor de un crecimiento tan alto como el que creo que necesitamos. Ahora, con intervención del Estado. El Estado tiene que estar en el juego, definitivamente. Pero el Estado no puede hacerlo solo. El Estado solamente permite poner las reglas de juego. Los que los hacen es el sector privado, es el empresario. El empresario y el Estado tienen que vivir juntos en este proceso, ¿no? No es que el Estado... y permíteme entrar un segundo al tema que está bastante relacionado, aunque no parezca que es sobre la informalidad, ¿no? En Perú la informalidad es gigantesca. ¿Por qué es gigantesca? Pero es que hay un problema de lo que se llama en economía de coordinación. Hay una falla de mercado. En realidad, a muy pocos les interesa que haya formalidad. Ni a los trabajadores les interesa porque tendrían que pagar impuestos, ni a muchas empresas pequeñas porque también tendrían que pagar impuestos. Es más, en la ciudad, un amigo hace poco me desafió y me dijo, a ver, consíguete una empresa gasfitera que venga rápidamente a arreglarte el caño de agua. Me dice, no, vas a llamar al gasfitero que está informal. Es que a nadie le conviene. Entonces el sistema informal como que está metido en la forma de operar de la sociedad. Pero no porque sea un tema cultural, sino simplemente es porque las reglas de juego así lo han generado.
Entonces, de ninguna manera, y por eso lo mencioné hace un momento, podemos tener simplemente una reforma laboral en que diga, ok, vamos a tener mayor incentivos por un lado, vamos a permitir los despidos más rápido, que no hayan contratos de contratación fija y sea más flexible el sistema. Si no tenemos acompañando un sistema judicial que ponga y que haga efectivamente lo que está escrito en funcionamiento, ¿no? Entonces necesitamos ambas cosas para que se dé el juego. Es un programa integral, no uno u otro. Julio, me gustaría tu opinión respecto a este tema de si en cuanto a la diversificación, si es condición o consecuencia. ¿Tienes alguna opinión al respecto? Creo que ambas no se oponen, creo que hay que facilitar algunas cosas, hay muchas trabas. El caso más obvio es SENASA, SANIPES para exportación. Pero mucho va a venir solo. Yo creo que el futuro de exportaciones manufactureras del país, algunos nichos que van a crecer solos, algunos sectores ligados a las exportaciones de recursos naturales. Y la tercera, desgraciadamente, va a ser que efectivamente las economías latinoamericanas sean más abiertas. Ahora las máquinas están cerradas, es imposible exportar a ellas y muchas de las exportaciones manufactureras del resto del mundo tienen un efecto regional y eso es importante. Creo que va a tener que venir mucho de impulso a demanda interna, acompañado con sectores de exportación que ayuden. O no veo realmente en este momento una economía norteamericana que pueda absorber las importaciones como pasó en momentos pasados. No veo que la experiencia asiática de crecimiento de pueda replicarse ahora. En todo caso, sería bastante más difícil. Y lo cierto es que, a excepción de México, no hay ningún país de América Latina siquiera tímidamente integrado a los circuitos de valor mundial. Es una tarea que recién tendría que desarrollarse. Yo creo que para la mejor utilización de los minutos que nos quedan, tiene que ver con ayudarnos a proseguir el programa en el sentido de que vamos a tocar muchísimos temas que son parte de esas que tú llamabas reformas, ¿cómo fue? Reformas pro crecimiento, reformas, no me acuerdo cuál es la palabra, pero estructurales pro crecimiento. Pregunto, digamos, vamos a tocar muchas posibilidades, se van a tocar muchísimos temas, justicia, educación, seguridad, en fin, todos los que ha enumerado Drago, donde hay en efecto posibilidad de reforma, ¿no es cierto? Temas que no se han tocado en mucho tiempo. Y les haría a ustedes dos la pregunta, Liliana, tal vez tú primero, ¿cuáles priorizas? ¿Cuáles son esenciales? ¿Cuáles son cuáles deberían ser, no deberíamos escaparnos de ellas, digamos, deberíamos priorizar? Lo repito, laboral y judicial. Así de sencillo. Laboral porque necesitamos reasignación de recursos rápido cuando se necesite. Se ha estado hablando Drago lo mencionó, de los desafíos que va a tener el país con la nueva digitalización y la nueva forma de hacer economía. Si no tenemos flexibilidad en los mercados laborales, difícil está esta reasignación de recursos. Y segundo, la judicial, porque otra vez, sin ella, no pueden los contratos ser respetados, sigue la impunidad y por lo tanto ningún incentivo para que las empresas se desarrollen en ese mercado nacional que queremos que funcione. No hay incentivos para la formalización sin ambas reformas. Para mí esas son las dos centrales. ¿Por qué prendieron? Para no mencionar las mismas, diría educación es una fundamental que se va a tratar. Veo este escenario en que va a ser más difícil el crecimiento del comercio internacional. Tenemos una ventaja con una tecnología que hace más asequible los avances para el desarrollo en diferentes sectores. Entonces, educación es fundamental. Lo otro es servicio público y simplificar el Estado. Tenemos un servicio público que no funciona. No tenemos realmente una burocracia que exige
algo pequeño para terminar, porque casi nunca se menciona. Creo que para crecer la población más joven, la más pobre, que está en la sierra y la selva, hay que integrarse. Y hay que buscar mecanismos para que la inversión privada pueda asociarse a comunidades tanto en la selva como en la sierra. Y ese es un instrumento que todavía no se ha desarrollado con suficiente fuerza. Eso dinamizaría el mercado interno y sin eso ningún país ha logrado desarrollarse. Creo que tenemos bien claro el panorama hacia adelante. Me parece que los temas son temas que se van a tratar, incluyendo el último, que creo que merecen, además que merecen acción y acción inmediata. Tú has puesto mucho énfasis en dos que sin duda son de gran prioridad y que probablemente Julio hubiera mencionado igual, pero creo que tenemos unos días bien cargados de contenido y de trabajo. Yo quisiera agradecerle su presencia y un fuerte aplauso. Muchas gracias a Julio Velarde, Liliana Rojas Suárez y a Raúl Otero. Los invitamos a tomarse la foto de protocolo. Cosas. Muchísimas gracias, señores.